Bien, hoy quiero unirme a vosotros para que analicemos varias noticias interesantes sobre Trump, pero antes trataremos un asunto tan preocupante como familiar: la sigilosa e incesante implementación de gobiernos totalitarios en los países del mundo libre. Este tema es un gran desconocido para el común de los ciudadanos que simplemente concentran todos sus esfuerzos en trabajar, pagar sus impuestos y sacar adelante a sus familias. Para explicar bien el caso, tomaremos como ejemplo a los Estados Unidos. La inmensa mayoría de la gente cree que actualmente Estados Unidos es el modelo de país democrático, pero para aquellos de nuestros espectadores que han vivido bajo regímenes comunistas totalitarios, las evidencias son cada vez más claras. La sombra del comunismo totalitario se cierne amenazante sobre los Estados Unidos. ¿Sigue siendo Estados Unidos la tierra de la libertad? Los estadounidenses han disfrutado de la libertad durante más de 200 años, pero actualmente ¿no está Estados Unidos construyendo una sociedad totalitaria? Creo que los conservadores opinarán que sí, y eso no extrañaría a nadie. Sin embargo, lo que sorprende es que incluso algunos de los izquierdistas más acérrimos empiezan a dar la voz de alarma ante la inminente llegada del autoritarismo. El día 22, el presentador de Fox Gold, Tucker Carlson, entrevistó a la escritora estadounidense Naomi Wolf. La escritora afirmó que bajo la administración Biden, Estados Unidos se está convirtiendo en un estado totalitario delante de nuestras narices. La afirmación ya resulta un poco chocante, pero lo que más sorprende es que esta escritora, la señora Wolf, es una veterana izquierdista. Es una demócrata empedernida desde hace más de 30 años. Trabajó como asesora del expresidente Bill Clinton en 1996 y también es una conocida feminista. En esta entrevista, Wolf aborda varios puntos que pueden resultar chocantes, pero también esclarecedores. En primer lugar, en su opinión, Estados Unidos está sufriendo un rápido golpe de Estado. Se está convirtiendo en un estado policial debido al prolongado estancamiento de la economía, debido a las políticas de Biden sobre la COVID. Sostiene que la orden de confinamiento y clausura de negocios se ha ampliado indebidamente. Wolf hizo hincapié en que esto no tiene nada que ver con las diferencias entre partidos, ya que el bloqueo gubernamental de la economía ha aplastado a un gran número de empresas. Además, se le está negando a la gente la libertad de reunirse que otorga la primera enmienda. También habló de la violación de la libertad de creencia. Dijo que ya la gente no puede entrar a las iglesias y señaló que esto viola la cuarta enmienda y restringe la libre circulación de los individuos. Mencionó que el estado de Nueva York está infringiendo la ley al imponer multas por estos hechos. Wolf también dijo que entrevistó a estadounidenses de diferentes orígenes y afiliaciones políticas que decían encontrarse conmocionados y aterrorizados. Alegaban que los tiranos a nivel estatal y ahora a nivel nacional están creando una fusión de poder corporativo y poder gubernamental de carácter totalitario y fascista más propio del siglo XX. Wolf, el 9 de noviembre del año pasado, poco después de la jornada electoral, tuiteó que nunca habría votado a Biden si hubiera sabido que éste iba a apoyar el confinamiento. Lo peor todavía no ha llegado. Wolf dijo que había escrito un libro llamado 10 sencillos pasos para implementar el fascismo en Estados Unidos. En él describe 10 etapas que los aspirantes a tiranos irían consumando en su intento por acabar con la democracia mientras alcanzan paulatinamente su objetivo. Según el criterio de Wolf, ¿en qué fase crees que se encuentra hoy en día Estados Unidos? Wolf llegó a la sorprendente conclusión de que Estados Unidos está en camino de lo que ella llama la 10ª y última fase, la suspensión del Estado de Derecho. Pero, ¿cuáles son exactamente estos 10 pasos? Para que comprendamos totalmente cómo Estados Unidos ha llegado a donde está, creo que vale la pena que nos tomemos un momento para enumerarlas en detalle, para comprender la magnitud del engaño. El primer paso, o primera fase, consiste en crear un enemigo temible, ya sea interno o extranjero, con el fin de convencer a la gente de que está bajo amenaza, de modo que esté dispuesta a aceptar que limiten sus libertades. La segunda etapa consiste en crear un sistema de encarcelamiento extrajudicial que persiga al enemigo amenazante o a algún otro al que despreciar, bajo el pretexto de que es por el bien de la gente, para que se sienta segura. El tercer paso consiste en crear un grupo de villanos, de malhechores, normalmente paramilitares, milicias, para que intimiden a la población. El cuarto, crear un sistema de vigilancia interna y animar a la gente a denunciarse unos a otros. El quinto, infiltrar y acosar a las organizaciones de ciudadanos. El sexto, la detención y liberación arbitraria de líderes que tienen opiniones políticas diferentes u opuestas. Una vez que entras en esa lista será difícil salir. El séptimo consiste en atacar a algunas figuras importantes que no cooperan, especialmente académicos, estudiantes y profesores.
porque, en opinión de Wolf, el mundo académico es una zona combustible para todo tipo de movimientos. El 8. Controlar los medios de comunicación y sustituir las noticias reales por noticias falsas y documentos falsificados. En un sistema fascista, lo que importa es la confusión, no tanto la mentira. Cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso, poco a poco acabarán renunciando a la idea de que el gobierno tenga que rendir cuentas. El 9. Disentir se convierte en traición. Se define a los disidentes como traidores y a los críticos como espías. Y la 10ª y última etapa consiste en la suspensión del Estado de Derecho. Para ser honesto, me sorprendieron estos 10 pasos cuando los escuché, porque a día de hoy se puede ver cómo se implementan tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo libre. El enemigo número 1 del totalitarismo, Donald Trump. En Estados Unidos, en la primera etapa, la de la creación de enemigos, la extrema izquierda ha creado 2 enemigos. Uno, el enemigo por excelencia, Trump, y el otro, la epidemia, que han usado para destruir con éxito los cimientos del concepto estadounidense de libertad, piedra angular del sistema democrático. Quiero aclarar, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que no estoy diciendo que la epidemia no exista, sino que me refiero a que se manipula a la población con el miedo que ésta genera. En cuanto a los 2 pasos siguientes, tanto en el que se crean grupos de paramilitares para aterrorizar a la población y sembrar el caos, como en el que se anima a la gente a denunciar a su vecino o a su familiar, creo que todos ya pensamos probablemente tanto en los Antifa, esta gente sin escrúpulos, como en el movimiento Black Lives Matter. Ambos van por ahí acosando, destrozando, saqueando y quemándolo todo. También se establece un sistema de listas negras para personas importantes que tienen opiniones diferentes. Para eso se llevan a cabo ataques selectivos con el fin de reprimir, estigmatizar e incluso silenciar completamente. Esto es algo que, como vemos, ya no se limita a Donald Trump o a algunos de sus aliados, sino que se ha ampliado el alcance y ahora mucha gente normal y corriente que apoya a Trump está siendo víctima del acoso y la represión en sus entornos de trabajo o en su vida cotidiana. Un ejemplo de esto es la llamada cultura de la cancelación, la cual ha proliferado en los últimos tiempos. Este término tan altisonante que apareció por primera vez en el New York Times ilustra, en esencia, la persecución y el hostigamiento que ejercen los sistemas totalitarios contra los disidentes. Sin embargo, los editores del New York Times le han dado el título honorífico de cultura, de modo que todos estos tipos de ataques sin escrúpulos, intimidaciones, chantajes, silenciamientos, despidos y otras clases de persecuciones se han visto revestidos de la noche a la mañana de cierto prestigio. En definitiva, aparenta ser una distinguida discusión en base a las diferencias culturales más que en base a la violencia y a las mentiras. Los estadounidenses llegaron a despertar en masa al paso 8. Muchos pueden ver con claridad que los medios de comunicación están siendo manipulados. El escándalo que acallaron inmediatamente los medios de comunicación sobre el contenido comprometedor de una de las computadoras del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, fue uno de los momentos en el que mucha gente comenzó a despertar con asombro a la realidad. Gran parte de los principales medios de comunicación bloquearon la verdad al unísono en una acción coordinada sin precedentes. Creo que en aquel momento muchos estadounidenses comenzaron a tomar conciencia, incluidos aquellos de la izquierda como Wolf, de que se había implantado un solo discurso al estilo estadounidense. El paso 9 es calificar a los disidentes como traidores. Esto es una práctica usual en los regímenes como el de China continental, donde se suele llamar sedición. Ahora tampoco es una novedad para el estadounidense medio. El impeachment contra Donald Trump mostró a todos los estadounidenses cómo acusaban al propio presidente Trump por insistir en decir la verdad sobre las elecciones. Ahora incluso abogan para que los 75 millones de seguidores de Trump acaben siendo acusados de ser terroristas domésticos. Última fase, la suspensión del Estado de Derecho. Cuando habló del último paso, la pérdida del Estado de Derecho, Wolf no abordó directamente el asunto de que el Tribunal Supremo desestimara las demandas electorales ilícitas del equipo Trump, una medida que el juez Thomas, como dijimos, calificó de desmesurada. Pero, como también comentamos, el actual gobierno de Estados Unidos, amparándose en la peligrosidad de la epidemia, ha negado a la gente su derecho a la propiedad, su derecho de reunión, su derecho de culto y tantos otros derechos garantizados por la Constitución. Todas estas prohibiciones han contribuido a generar el mismo efecto, destruir el sistema estadounidense del Estado de Derecho.
De hecho, el Poder Judicial ha dejado de ser independiente y se ha sometido a las necesidades que dicta la corrección política de la izquierda. Sus decisiones se interconectan ahora con esta política. Además, esto podría acabar convirtiéndose gradualmente en la norma. De hecho, la realidad política en Estados Unidos ha evolucionado y se ha distorsionado tanto hasta el punto de que incluso incondicionales de la izquierda como Wolf intuyen que algo va mal e incluso se han manifestado públicamente en contra. Creo que esto pone de manifiesto al menos dos problemas. Uno es que la agenda de extrema izquierda de la administración Biden está avanzando demasiado rápido, tanto que incluso el izquierdista medio no puede soportarlo. De hecho, se está acelerando no solo la polarización y la división de Estados Unidos, sino también la polarización de la izquierda. Creo que a medida que los efectos perjudiciales de la pérdida de libertad y del Estado de Derecho en Estados Unidos salgan a la luz, más izquierdistas entrarán en razón. Este proceso de toma de conciencia se puede observar entre los chinos cada vez que el Partido Comunista Chino realiza uno de sus agresivos movimientos políticos. Cuando el puño de hierro del socialismo golpea y genera sufrimiento, la gente despierta a la realidad del totalitarismo. Estados Unidos vive actualmente un proceso similar. Hay que reconocer que Wolf tuvo valor para alzarse y expresar sus opiniones públicamente. Los 10 pasos de Wolf son una representación completa de cómo un sistema democrático y liberal se puede transformar en un sistema totalitario. Cada paso del proceso se lleva a cabo de forma que aparenta ser lógico y natural, de modo que muchas personas van aceptando este sistema totalitario sin saberlo, ni siquiera se dan cuenta. Piensan que esta es la nueva forma de sociedad democrática. La tercera ola. También es cierto que no se puede decir que Estados Unidos haya entrado en una era totalitaria a gran escala por el momento, pero podría decirse que está a un paso de entrar en una era totalitaria a gran escala. Una vez que las condiciones hayan madurado y que todo el mundo se haya acostumbrado a la agenda de extrema izquierda de Biden, el paso de Estados Unidos a un estado totalitario podría llevarse a cabo de la noche a la mañana. Los 10 pasos de Wolf me recuerdan a un experimento muy famoso que realizó Ron Jones, un profesor de historia de un instituto de California, al que llamó la tercera ola. El experimento tuvo lugar en 1967, mucho antes de que el pensamiento izquierdista fuera tan popular en Estados Unidos. El experimento de Jones se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de secundaria de una de sus clases. El propósito del experimento fue enseñar a los estudiantes lo que era el fascismo. Este experimento conmocionó a la sociedad estadounidense de la época porque Jones solo tardó 5 días en convertir a un grupo de estudiantes de secundaria de espíritu libre en un grupo fanático similar a las tropas de asalto nazis o a los guardias rojos de la Revolución Cultural China. El experimento comenzó con una pregunta que los estudiantes le hicieron a Ron Jones. Dijeron, ¿por qué los alemanes afirman que no saben nada de la masacre de los judíos? Y también le dijeron, ¿por qué los agricultores, los empleados de banca, los profesores y los médicos afirman que no eran conscientes de las tragedias que estaban teniendo lugar en los campos de concentración? Ron Jones no supo cómo responder a aquellas preguntas. Así que decidió poner en marcha un audaz experimento con el fin de recrear el totalitarismo nazi, de modo que sus alumnos pudieran ver por sí mismos lo que era ser un fascista totalitario. A 5 días del fascismo totalitario. Todo el experimento comenzó como un juego, y Jones empezó con unos cuantos eslóganes políticos. La disciplina forja la fuerza, la solidaridad forja la fuerza, y la acción forja la fuerza. Con esto trataba de ilustrar el hecho de que el individuo debía seguir a la masa y que la masa protegía y decidía sobre el individuo. El primer día impuso reglas estrictas a los alumnos, exigiéndoles que entraran en el aula de una manera concreta y que se sentaran erguidos con la cabeza bien alta y las manos a la espalda. Todo en un plazo de 5 segundos. En poco tiempo, los alumnos pudieron cumplir la regla de forma ordenada. Al día siguiente, pidió a los alumnos que depositaran toda su confianza y toda su obediencia en él como maestro. También inventó un saludo breve. Con el brazo levantado, se cerraba un poco la mano para que tomara una forma parecida a la de una ola. Jones bautizó el gesto como la tercera ola y lo instituyó como el saludo de la clase.
Los estudiantes debían de hacer este gesto para identificarse entre ellos como parte del movimiento, tanto en la escuela como en la calle. El tercer día, Jones asignó a 3 estudiantes al azar para que vigilaran al resto. Debían encontrar si se daban comportamientos indisciplinados y de oposición a la tercera ola, y les animó a que se denunciaran unos a otros. Poco después, 20 estudiantes presentaban denuncias contra sus amigos e incluso alguno denunciaba a sus padres. Al cuarto día, el tamaño de la clase de Jones se amplió de 30 a 80 alumnos. Los nuevos estudiantes querían unirse al movimiento de la tercera ola. Todos preferían saltarse las clases a las que debían asistir. Jones anunció entonces que la tercera ola formaba parte de un movimiento nacional de jóvenes para promover el cambio político en todo el país. Se pasaría a presentar oficialmente la organización al día siguiente a las 12 del mediodía. Un misterioso candidato a la presidencia de la tercera ola sería el encargado de la presentación oficial. Dijo que también se proclamaría en el resto de escuelas. A esas alturas, ya nadie pensaba que se trataba de un simple juego. Un estudiante de nombre Neil recordó que ninguno de los chicos involucrados dudaba de cuanto decía el profesor Jones. Todos los que cuestionaban la tercera ola se veían condenados al ostracismo, eran apartados e incluso tratados con violencia. El quinto día de la tercera ola. Llegaron las 12 del mediodía del quinto día. Más de 200 estudiantes que habían acudido de forma espontánea y voluntaria se sentaron en la posición mencionada dentro del auditorio de la escuela. Algunas pancartas de la tercera ola colgaban del techo. Tras un breve discurso de Jones, los 200 estudiantes se pusieron en pie, levantaron el brazo y le saludaron. A continuación, Jones encendió un televisor y todos los estudiantes esperaron atentamente el mensaje y las instrucciones de su misterioso líder. Después de un buen rato, uno de los estudiantes se atrevió a preguntar: «No existe ningún líder, ¿verdad?». En ese momento, Jones cambió el semblante duro que había mantenido durante todo el juego para decir en voz muy baja: «Es cierto, pero hemos estado a punto de convertirnos en unos buenos nazis». El director alemán Dennis Gansel adaptó esta historia real y la llamó The Wave, la ola, para aquellos que estén interesados en verla. También hay un documental con entrevistas a los chicos ya mayores que protagonizaron el experimento. En este juego vemos varias técnicas clásicas del sistema totalitario. Por ejemplo, establecer una autoridad absoluta y unificar el pensamiento y la acción. Otro, destruir la confianza entre las personas a través de espías e informantes. También, golpear con críticas colectivas a los opositores para infundir miedo a todos, usando este miedo para mantener la estructura de poder. Y monopolizar el discurso y lavar el cerebro con desinformación, tratando a los que dicen la verdad como traidores. En pocas palabras, Jones construyó una pequeña sociedad atomizada en solo 5 días. La pregunta es: ¿resultan alarmistas las afirmaciones de Wolf si las comparamos con la sociedad estadounidense actual? ¿A qué distancia se encuentra Estados Unidos de convertirse en una sociedad totalitaria? Creo que llegados a este punto, cada cual debe sacar su conclusión. Pero, amigos, no todo está perdido, ni mucho menos. La lucha continúa. Trump recurre para que le devuelvan sus cuentas de Facebook e Instagram. El expresidente Trump ha presentado una apelación ante una junta reguladora que financia Facebook para que la plataforma le restituya las cuentas que le bloqueó. Se espera que ese consejo regulador tarde unos 2 meses y medio en tomar una decisión. La ex primer ministro danesa Helle Thorning-Schmidt es la copresidenta del Comité de Supervisión. Reveló que Channel 4 News del Reino Unido,
que están investigando la apelación de Trump con respecto al bloqueo de sus cuentas en Facebook e Instagram. El comité, formado por 19 antiguos políticos, periodistas y académicos, es una organización independiente que atiende las quejas de los usuarios. En un comunicado remitido al Epoch Times, el comité confirmó que ha recibido una declaración de un usuario en relación con el tema de las cuentas del presidente Trump en Facebook e Instagram, y añadieron: "No haremos más comentarios sobre esta declaración hasta que la comisión haya tomado su decisión". Thorning-Schmidt dijo que la Junta tiene 90 días para tomar una decisión. Añadió que, aunque los miembros querían acelerar el proceso, necesitaban cierto plazo para que los traductores y los expertos pudieran compartir sus opiniones. Thorning-Schmidt dijo que la Junta también está revisando los comentarios públicos sobre el recurso que presentó Trump, que habían recibido miles de comentarios públicos. El expresidente Trump reveló la semana pasada que está considerando opciones para volver a las redes sociales, incluyendo unirse a una plataforma existente o crear una propia. Sin embargo, ha descartado volver a unirse a Twitter. Tras su expulsión definitiva de Twitter, muchos usuarios conservadores también abandonaron la plataforma. Trump calificó a Twitter de muy aburrido. Sé que a nadie le gusta ni Zuckerberg ni Facebook, así que ¿por qué querría el presidente Donald Trump volver a Facebook? Veamos a continuación qué quiere hacer el presidente. Trump vuelve a la arena política. El presidente Trump ha vuelto a la arena política, después de guardar silencio tras el 20 de enero, según dijo su ex asesor político, Sebastián Gorka. En una entrevista con Sky News, Gorka comentó que creía que Trump iba a pasar desapercibido durante meses, pero que ahora todo había cambiado. Dijo: "Donald Trump ha vuelto y es el rey conservador de facto", proclamó Gorka. El impeachment ha provocado que Donald Trump volviera a la arena política precipitadamente. Ninguna de las estrellas emergentes del movimiento conservador llega a generar el mismo interés que Trump, argumentó Gorka. Así que el presidente Trump ha vuelto al ruedo político antes de tiempo y necesita que su voz se difunda con fuerza. Los grandes medios, como sabemos, o bien no transmiten su verdadero mensaje o falsean las noticias. No hay tiempo para construir tampoco una nueva plataforma desde cero. Muchas personas en los Estados Unidos todavía viven bajo la influencia de los principales medios de comunicación, así que reciben los mensajes del presidente Trump manipulados y lo malinterpretan e incluso le son hostiles. Los ciudadanos de muchos países de todo el mundo también ignoran la verdad. Con 2.000 millones de usuarios, Facebook no tiene parangón con ninguna otra plataforma social en este momento. En cambio, Twitter, según datos de 2019, tiene 145 millones de usuarios activos a diario, de los cuales solo 30 millones, o el 20%, son estadounidenses. Según la revista especializada eMarketer, la era del crecimiento masivo de usuarios para las grandes plataformas de redes sociales se ha terminado. Así que la base de Twitter de usuarios de 2018 a 2020 aumentará en torno al 0,3% anual, es decir, tendrá muy poca variación. Por eso es bastante comprensible que el presidente Trump no vuelva a Twitter y que con suerte recupere su cuenta de Facebook. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.